productos seleccionados. Recibes descuentos, beneficios y promociones únicas para tu bebé. Disfruta los Baby Days de Pharmacies. Solicita en caja la aplicación de tu descuento y recibe los beneficios los días que tú elijas en productos participantes. Pharmacies, ideas llenas de salud. Fin de espacio promocional y publicitario. 824. La vida nos premia, la vida nos castiga. La vida nos ejemplifica circunstancias a veces que suman frustraciones, ¿no? ¿A qué me refiero? Acaban de encontrarse el maestro y el alumno. Y el alumno ya es un juez de primera instancia. Me gusta tomar a mí estos ejemplos de la vida. Nuestra sociedad es tan rica en circunstancias en las que hay que reconocer a los maestros de uno, a los que le enseñaron con el ejemplo, inclusive muchos de ellos, nos enseñaron a cumplir con nuestra obligación profesional y nos reflejamos en ellos. Los méritos de ellos pasan a ser, aunque en el Ecuador no ha ocurrido, lamentablemente han sido otros los maestritos como el que vive en Europa. Miren ustedes dónde nos tiene. Y justamente, señoras y señores, ustedes estarían de acuerdo, me refiero a la ciudadanía, con racionalidad e interpretación. No se necesita haber cruzado aulas universitarias, sino hacer resplandecer el afecto al país, a las buenas costumbres, a los valores éticos de nuestra sociedad, de nuestros antepasados, en este caso de nuestros padres, de nuestros maestros, como para aceptar que vengan nuevamente los que ultrajaron los dineros del pueblo ecuatoriano, los que se han robado enormes cantidades de dinero, los que han construido el episodio más nefasto de corrupción, vengan y todavía vengan a reclamar y a torpedear lo hecho por un consejo de un hombre que merece ser respetado por todo el mundo, no importa su ubicación ideológica. Pero un Julio César Trujillo no se encuentra en el Ecuador así tan fácilmente. Hay muchos, muchísimos, a Dios gracias. Entre nuestros amigos, nuestros maestros, nuestros profesores, los protagonistas políticos, inclusive ellos, hay gente de bien. Y hay también alumnos de lo otro que han salido peor que el maestro. Entonces, dejar que nuevamente el correato se apodere de una circunstancia como la que van a discutir ustedes desde el lado esencialmente constitucional, comenzando por el catedrático Jorge Benavides, que resulta ser en alguna ocasión alumno de el señor concejal y seguramente el vicealcalde de Quito, el señor doctor Santiago Guarderas, nuestro común amigo, durante todos nuestros años de trabajo periodístico y de análisis de la realidad nacional. Así es que miren, en este ejemplo, por la conversa un poco particular en la que yo me he entrometido, les pido mil disculpas, pero qué hermoso. Jorge, ¿qué recuerda solamente por el ejemplo de Santiago? Complicado debe haber sido, ¿no? Buenos días, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, un gusto compartir doctor. con Santiago, así como con Mauro. Ciertamente, Santiago era uno de los grandes profesores de Derecho Procesal en los años 90 y sigue siendo en la Universidad Católica. Lo que pasa es que cuando yo fui alumno, Santiago era el decano de la facultad y por esas cosas de la vida yo también ahora estoy de decano de la Facultad de Derecho de la UTE. ¿Cómo es la vida? Ciertamente un gran profesor, Santiago Guarderas, un hombre riguroso, un hombre que entregaba todos sus conocimientos para formar, ¿no?, de la mejor manera a los estudiantes. Sí, ciertamente, muy, muy estudioso. Y aparte también que tiene esto del ejercicio profesional, que es un abogado destacado. Bueno, para estos ámbitos procesales era muy importante su experiencia que nos transmitía en las aulas. Y el ejemplo también, ciertamente.
y a mi vecino le coloca en la primera dimensión de poder político y administrativo del Distrito Metropolitano de Quito solamente en base a su amistad y a su consejo. Me refiero al alcalde Yunda, íntimo de este momento, del doctor Santiago Guarderas. Cosas de la vida que sí vale la pena también disiparlas a manera de lecciones para cada uno. Doctor Mauro Terán, el dictamen constitucional tenía que ser blindado por los peligros que obviamente pensábamos nosotros existían. Y comentábamos entre la familia y entre las amistades o los compañeros de trabajo hasta ahora. Decíamos, caray, si esto no se dictamina que sea una instancia constitucional bien definida y se convierte en una pared respetable para los despropósitos que querrán ser rescatados de nuevo, recobrados de nuevo por la gente que tanto daño ha hecho al país. Me parece importante, pero también hay que ser legales. Tenemos que ser constitucionalistas todos, o sea, respetar nuestra norma suprema. Si por constitución o por algún dispositivo que este avispado correísmo debe haber dejado más o menos enquistado en esta difícil trama jurídica que creó con una sapiencia impresionante, pero a veces ridícula y a veces conspirativa, la mayor parte de veces ilegal, pero de parte de ellos. Había que asegurarse, doctor Mauro Terán, bienvenido, jurista, ex miembro de la Corte Suprema. Encantado de tenerlo acá. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a mis distinguidos contertulios, Santiago y Jorge. Y buenos días a la audiencia. Realmente, Gonzalo, estamos viviendo una serie de actitudes que pueden ser justificables, unas no justificables, otras, pero que realmente todas concluyen a aquel fantasma del correísmo. Y sabemos, hemos señalado permanentemente en este distinguido medio de comunicación, que mientras esté vigente la Constitución de Montecristi, no está vigente solo el fantasma del correísmo, está vigente una realidad nefasta que cualquier momento puede estallar en contra de la supervivencia del Estado ecuatoriano. Es gravísima la forma como la Constitución de Montecristi desinstitucionalizó al país. Y esa desinstitucionalidad es la que ha generado inseguridad en el pueblo, en las instituciones, y esa inseguridad frente al temor de que regrese el correísmo. El correísmo está aquí, todavía no se ha ido. El correísmo está instalado. Las además. Instituciones están. Los entes operativos están. No se ha hecho nada, Así Gonzalo, es. no se ha hecho nada. Realmente no se ha hecho Porque son los nada. mismos, dicen en algunos casos. Entonces, por eso no se ha hecho nada. Por eso mismo es que surge este temor. El temor que se ha manifestado en el Consejo de Participación Transitorio, de que se revean sus acciones, que se revean sus decisiones por un correísmo. Fue clamor del pueblo ecuatoriano que el nuevo Consejo de Participación sea elegido por el pueblo. Se propuso la elección. Han sido elegidos. Inclusive se estableció como condición fundamental que los miembros no sean afiliados a ningún partido político. Así se lo hizo. Y hoy está surgiendo el temor de que a lo mejor fueron elegidos correístas y que esos correístas van a utilizar las facultades del Consejo para rever lo del Consejo Transitorio. Yo pienso que hay mucho de exageración y hay mucho de precipitación en estos aspectos, porque hay el
viejo axioma del que nada debe, nada teme. ¿Qué es lo que teme el Consejo de Participación Transitorio? Algunas cosas las hizo mal. Yo sí tengo mis reparos sobre ciertas decisiones, Ya. ¿no? Pero si es que algo se hizo mal y puede ser rectificado, tendrá que ser rectificado. Porque Pero no a puede través de un consolidarse lo colegiado malo. que viene con otra consigna. Ese es el peligro. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos eso? O sea, todo es... Yo creo que inventariado que ha sido el grupo que viene, se encuentra anexos más o menos esclarecedores de que el correísmo se impuso en la organización de este estamento. Bueno, Para bien o para mal, con el derecho que les asiste a los electores. yo ¿no? me resisto a creer en eso, porque primero veamos cuáles van a ser las primeras actuaciones de estos señores. Pero ¿Cuáles también hay que podrían señalar lo ser, siguiente, como ellos ya son elegidos por el pueblo, Ya. son objeto de revocatoria del mandato. Si en el primer año estos señores cometen barbaridades, equivocaciones, perfectamente hay que plantear ¿Qué se la requiere revocatoria del para- mandato y los señores irán a su casa. ¿Qué se requiere para revocar ese mandato, en este caso, maestro Guarderas? Bueno, muy buenos días, Gonzalo. Su estreno en la municipalidad la dejamos para otro momentito. Sí, para después del 14. Exactamente. Y yo quisiera, en primer lugar, agradecer infinitamente sus palabras, así como también las de Jorge Benavides. Decirle que además estoy muy complacido de estar al lado con Mauro Terán. Decirle además que para los maestros es un orgullo saber que sus discípulos, sus estudiantes, no solamente que igualan, sino que ojalá superen al maestro. Para mí es muy grato encontrarme en las cortes, en los juzgados, con estudiantes que fueron mis alumnos. Y que están ya de jueces, ¿no? De son muchos de jueces, fiscales, inclusive. jueces de la Corte Provincial, inclusive de la Corte Nacional, jueces de la Corte Constitucional, decanos, maestros, realmente que es una satisfacción. Productos de la pontificia, ¿no? Producto de la pontificia y claro, como yo siempre he dicho, sentir el cariño, el ¿A quién le respeto de los facturamos esta? ¿A qué padre le mandamos? a mi padre que lamentablemente falleció el año pasado. No digo, pero de los, como es los jesuitas que... Por supuesto, a los jesuitas que han sido parte fundamental en mi formación y en mi crecimiento profesional y académico. Felicitaciones. Igualmente agradecerle a usted las palabras por el alcalde Yunda, con quien estamos solamente un pequeño segundo tratando de hacer lo mejor para que los quiteños podamos recobrar esa fe y podamos tener a Quito en ese liderazgo que siempre hemos soñado. Y yo quisiera hacer una distinción en el tema que Mauro acaba de abordar, y creo que hay que mirarlo tal vez desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista constitucional, que a veces nos estamos olvidando. Porque recordemos que el dictamen que acaba de expedir la Corte Constitucional respecto de la interpretación constitucional está ceñido a la Constitución. Es decir, yo creo que el ámbito de competencias que lo acaba de hacer, en el ámbito de sus competencias, es correcto, y yo creo que en la parte resolutiva, o más bien decisiva de este dictamen, hay cosas muy importantes, porque primero deja muy claro el hecho de que el pueblo ecuatoriano, cuando votó por la consulta popular, otorgó competencias ordinarias, pero extraordinarias a este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Dos de las fundamentales, la evaluación de las autoridades y cese anticipado de sus funciones, y dos, la selección o designación de sus representantes. Es decir, con respecto a aquellas autoridades en las cuales el Consejo tuvo participación directa y directa, y que deja muy claro que estas potestades extraordinarias no la tiene el Consejo de Participación Ciudadana que se va a instaurar el 14. Y claro, simplemente deja plenamente establecido que el nuevo Consejo que se instaurará a partir del 14 de mayo próximo no goza de la autotutela para revisar las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio en ejercicio de esas competencias extraordinarias. Creo que eso es fundamental, porque lamentablemente, y aquí hay un tema que voy a disentir con mucho respeto con Mauro, los electos miembros del Consejo de Participación que se van a posesionar desde el 14
señalaron en distintos medios y por distintas oportunidades que ellos iban a revisar absolutamente todo, que ellos iban a ejercer a plenitud las competencias y por lo tanto iban a ver. Yo creo que eso generaría inestabilidad más allá de que sean correístas, no correístas, y dejar en soletas todo el proceso de reinstauración que ha venido haciendo el Consejo de Participación Ciudadana. Yo comparto lo que dice Mauro, en el sentido de que esto no significa que no se puedan revisar decisiones que se hayan hecho de manera irregular o que no hayan cumplido los parámetros, porque esas decisiones del Consejo Transitorio son susceptibles de impugnación. Las decisiones como tal. Lo que no se va a hacer, lo que no va a ser posible como tal, es que el nuevo Consejo quiera destruir todo lo que hizo este Consejo Transitorio. Que usted puede tomar también situaciones de, mire, hicieron de manera rápida y lo hicieron porque también este dictamen protege la decisión de los propios miembros de la Corte Constitucional y eventualmente las últimas designaciones que ha hecho con relación al Contralor. Sí, bueno, o sea, siempre va a existir esta posibilidad. El problema, dejamos que el país se destruya en su institucionalización. Recordemos que por mi parte yo decía, y le escuchaba a Ismael Quintana, también la Corte pudo haber conocido la demanda de inconstitucionalidad por omisión que presentó Rafael Ollarte y su estudio jurídico y podía haber resuelto. Y también que teníamos estas mismas sombras de que estaban resolviendo porque hay un interés. Pero bueno, lo están haciendo dentro de su competencia. Yo creo que los 9 que resolvieron, los 9 jueces de la Corte Constitucional de forma unánime este dictamen, creo que son gente respetable. Y por consiguiente tenemos que no solamente mirar estos aspectos que pueden ser, que pueden llamarnos la atención. Lo están haciendo en el ámbito de sus competencias y lo hacen plenamente. Yo creo ahora, que era necesario esta decisión. Ahora, para ¿qué valor constitucional, qué mérito tiene un dictamen igualmente constitucional a esta hora del partido? Le preguntamos al también profesor Jorge Benavides. Bienvenido, doctor. Gracias nuevamente por la invitación. Habría que recordar para que los ciudadanos se pongan en contexto de qué son estos dictámenes de interpretación. La Corte Constitucional como máximo órgano... de interpretación. Sí, se denominan dictámenes de interpretación. Como todos bien conocemos y los colegas saben en demasía, la idea de la Corte Constitucional como el máximo órgano de control constitucional supone por otra parte que es el intérprete auténtico y el intérprete final de la Constitución. En ese sentido, lo que hace la Corte Constitucional es ir interpretando las disposiciones de la Constitución cuando conoce de sus procesos. Es algo así como que un colegiado viene, un grupo de personas, de juristas de excelencia, viene y dice, como el caso de el colegiado que dirigió Julio César Trujillo, más bien que lideró el respetable imbabreño Julio César Trujillo, diga... A ver, les dejo en claro lo siguiente. Ustedes todo lo que nosotros hemos legislado, o hemos reorganizado, o hemos reestructurado, en asocio con el pensamiento actualizado del pueblo ecuatoriano, de las aspiraciones y demandas que han elaborado los ciudadanos que han visto, contemplado y apoyado nuestro trabajo, angustiosamente han resuelto organizar a la sociedad bajo a los estamentos constitucionales o a los organismos administrativos o de poder político de la siguiente manera. Y eso es lo que hemos hecho. Pero pueden venir los anteriores, los que tanto daño le han irrogado al país, especialmente con sus fechorías, que van a salir en segundo tomo, cosas más horripilantes. Con esto vamos a estar peleándonos y en cambio en las cortes de ellos rescatando poderes, rescatando canonjías que se lo dieron ellos, se autodictaron ellos en un momento dado. Y ahora nosotros estamos más que reflexivos diciéndoles, pero no cometamos errores como ellos cometieron, para que nuevamente no nos hagan por goleada alguna otra cosa, porque no tenemos electores coherentes.
ni instruidos. Lamentablemente, como yo no soy político, soy comunicador por esencia, no puedo yo aceptar que dejemos en manos de elecciones que a veces son confusas, que ven la figura de un Correa y se alocan y no piensan y creen que van a volver a sus reales. Además, ¿qué beneficio les irrogó? Sino esta suerte de crisis económica, crisis institucional, crisis moral, crisis ética. Perdonen que me alejé del tema, pero yo hago una especie de retórica de enseñanza también, acoplando las cosas que desespera a un país de ciudadanos instruidos. No podemos ser cobardes ante esa situación. Tenemos que poner el puño y decir no más de lo que hicieron la otra ocasión. Entonces, por ahí es la cosa, Jorge, y mi perdón es maestro Benavides. No, exactamente, efectivamente la Corte Constitucional, lo que estábamos comentando, en hilo de lo que usted exponía claramente, tiene esta facultad, ¿no es cierto?, de defender la supremacía de la Constitución, así como interpretarla de modo generalmente obligatorio. Y entre esas facultades existe la posibilidad de emitir dictámenes de interpretación sobre la parte orgánica de la Constitución. Como todos conocen, las constituciones tienen dos partes, la dogmática donde están los derechos y la orgánica donde están los poderes, sus atribuciones, sus competencias, su modo de integración. En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales se establece esta facultad de la Corte de emitir dictámenes interpretativos respecto de la parte de los poderes públicos. La particularidad es que se señala que se puede interponer una solicitud de interpretación de la aplicación de las normas de la parte orgánica de la Constitución cuando no exista una norma que desarrolle lo que establecen los artículos de la Constitución que regulan a los poderes que son objeto de interpretación. En esa medida, entonces, la primera discusión que se centra es que el momento en que el doctor Trujillo, como presidente de la Función de Transparencia, cuyo órgano rector es el Consejo de Participación, procedió a formular esta consulta de interpretación, esta interpretación de la parte orgánica de la Constitución respecto a los poderes que tendría el Consejo Transitorio, lo hizo vinculando dos aspectos. Por un lado, lo que suponía el artículo 3 de la Consulta Popular del 2018, así como su anexo, en relación a lo que establecen los artículos 208 y 209 de la Constitución de la República. En la medida en que reitero que si solo se consultaba sobre los artículos 208 y 209 de la Constitución de la República, no procedía esa acción de interpretación. Y no procedía en la medida en que la ley del Consejo de Participación sí regula las atribuciones establecidas en el artículo 208 y 209 de la Constitución. La particularidad viene dada en la medida en que se interpreta el 208 y 209 en relación a la pregunta 3 y al anexo número 3 que fueron puestos a consideración del pueblo ecuatoriano en la consulta de febrero del 2018. En este sentido, habría el asidero jurídico para que proceda como en efecto la Corte Constitucional admitió a trámite la causa, se hizo el sorteo correspondiente, luego hubo el juez ponente y en definitiva elaboró su proyecto de dictamen y luego hubo el conocimiento por parte del Pleno. Algo dejar en claro que cuando se trata de estas facultades de interpretación de la parte orgánica de la Constitución, la Corte Constitucional, el Pleno de los jueces, debe concitar la aquiescencia de 7 de 9 votos. Es de las facultades que supone la mayor cantidad de consenso dentro del órgano de control constitucional. ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre porque lo que está haciendo la Corte Constitucional en estos momentos es interpretar la voluntad del constituyente originario. Es una de las facultades más importantes que tiene la Corte Constitucional, conjuntamente cuando se le solicita que haga y emita los dictámenes correspondientes cuando se va a proceder a la reforma de la Constitución. Y aclarar una cosa, estamos en este gran problema, a pesar que ya ha pasado el tiempo, debido a que la Corte CESAD en su momento no supo emitir el dictamen respecto a la consulta popular del 2018, porque muy probablemente muchas de las cosas ante las que fuimos los ciudadanos y acudimos a votar y votamos afirmativamente, ¿no es cierto?, para la existencia de este Consejo Transitorio, en principio, en un análisis de carácter constitucional, se hubieran observado algunas cosas que probablemente no era la vía adecuada a la enmienda.
Sin embargo, y estas cosas ya pasaron, la ley orgánica establece claramente, el famoso artículo 105 de la ley orgánica, que si en 20 días término la Corte no ha emitido su dictamen, se entiende que existe el dictamen favorable, lo que se conoce, ¿no es cierto?, como la existencia del dictamen ficto. Entonces son una serie de cuestiones que dan cuenta de que lo que ha hecho el Consejo de Participación Transitorio Extraordinario, como bien señalaba Santiago, es una facultad otorgada del pueblo y en esa medida se trata de un órgano extraordinario. Y por tanto, el Consejo de Participación que se posicionará en mayo no tiene esas facultades extraordinarias y por tanto no puede revisar las cuestiones relacionadas a la cesación, así como tampoco al tema del nombramiento de autoridades. Otra cuestión que es súper importante. Si bien es cierto, los nuevos miembros del Consejo de Participación son electos por voto popular y eso ya supone, ¿no es cierto?, un ejercicio de democracia directa y una legitimidad que le da a los órganos, hay una particularidad que esa forma de elección de los miembros del Consejo por parte de voto popular no es coherente con el espíritu del constituyente. El Consejo de Participación Ciudadana nació como un órgano que canalizaba la participación desde otras perspectivas. ¿Qué quiero decir esto? Quiere decir que no era necesariamente un órgano que iba a estar compuesto por aquellas personas que son electas por los medios de democracia representativa, donde están los partidos y los movimientos, sino que en el Consejo de Participación era una instancia para que vayan las organizaciones sociales, los gremios y otro tipo de formas alternativas para que vayan a este organismo de participación. Entonces hay algunas cuestiones que en definitiva dan cuenta de los problemas graves que tenemos institucionalmente. Pero finalmente el poder constituido, que supone que es el Consejo de Participación que se posesionará la próxima semana, no tendría facultades para revisar lo hecho por el Consejo de Participación, que tuvo en definitiva un origen legitimado en un pronunciamiento popular. Ejerce facultades de tipo extraordinario. No es adecuado en ninguna democracia estar hablando permanentemente de tiempos de transitoriedad y de extraordinariedad. Es un ejemplo o da cuenta, lamentablemente, de la falta de desarrollo de las instituciones y de la estabilidad, el que cada 10 años tengamos que estar discutiendo este tema de la extraordinariedad. Si recordamos hace 10 años, cuando se dio la Constitución de Montecristi, se apeló a la que la soberanía radique en el pueblo para convocar una consulta popular para que se llame Asamblea Constituyente. En ese tiempo no estaba previsto, como bien saben los doctores, en la Constitución del 98, la regulación de la Asamblea Constituyente. 10 años después se apela a este momento extraordinario para que no se pueda revisar lo hecho por este Consejo Extraordinario, que es respuesta a un uso abusivo de las instituciones durante los últimos 10 años. El Consejo de Participación sirvió en buena medida para acrecentar el poder ejecutivo, para acrecentar su influencia en la conformación de otros tipos de órganos de control que son fundamentales para garantizar la fuerza normativa de la Constitución, así como la división de poderes. No nos puede extrañar que probablemente en unos 4 años, en 1 año, en 3, después de las elecciones o en 10, nos encontremos frente a otro proceso extraordinario que intenta revisar lo que se ha hecho ahora. Cada señal o cada crisis de momento de extraordinariedad da cuenta que las instituciones en Ecuador se han asentado en menor medida. El énfasis presidencialista lo otorgó Rafael Correa en esta carta política de Montecristi. Lo hizo presidencialista. Absoluto, exactamente. Porque miren, el artículo 105 dice: la solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido el primero y antes del último año del periodo para el que fue electa la autoridad cuestionada. La solicitud de revocatoria deberá respaldarse por un número no inferior al 10% de personas inscritas en el registro electoral correspondiente. Para el caso del presidente de la República se requerirá el respaldo de un número no inferior al 15% de los inscritos en el registro electoral. Y lo que ustedes mencionaban respecto del 208, dice: serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana. 10, 11 y 12 nada más. 10, 11 y 12, Gonzalo. Designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias de entre las ternas propuestas por el presidente de la República luego del proceso de impugnación y veeduría ciudadana correspondiente.
El 11, designar la primera autoridad a la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, luego de agotar el proceso de selección correspondiente. ¿Hasta el 11? ¿Suficiente? 12. El 12 también. Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, luego de agotar el proceso de la selección correspondiente. ¿Estamos, doctor Terán, en línea? Esa es justamente la perversidad del sistema que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque en este sistema de la Constitución de Montecristi se estableció que como facultad de la Corte Constitucional la de interpretar con carácter generalmente obligatorio la Constitución. Esta facultad siempre ha sido facultad de la Asamblea o del Congreso, porque es facultad legislativa. Interpretar la Constitución con carácter generalmente obligatorio es una facultad legislativa. La perversidad de Montecristi torció los principios universales sobre esto. ¿Con qué objeto? Estableció que la Corte Constitucional tenga la facultad de interpretar con carácter generalmente obligatorio la Constitución. ¿No? ¿Eso favorece resulta que al el régimen juez, presidencialista? El juez... ¿Al énfasis presidencialista No, favorece? lo que señala es que el juez tiene la facultad de legislar. Cosa absurda en todo sistema, ¿no? Porque la interpretación de la Constitución es facultad legislativa. Y lo estamos viendo en este caso. En este caso hay una contradicción. ¿Por qué? La Corte Constitucional está interpretando que los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana no puedan revisar lo resuelto por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Es decir, están interpretando algo en lo que ellos también son parte interesada, porque ellos también son parte de una resolución del Consejo de Participación Ciudadana que los designó. Entonces, de cierto modo, son parte interesada. Y aparece aparentemente como que son juez y parte. Esa es la perversidad del sistema de Montecristi, que no puede seguir sobreviviendo. Entonces, esto, por ejemplo, es una contradicción que no puede darse en un sistema absolutamente constitucional. ¿Ah? ¿Cómo podríamos rectificar digamos, esto que se les pasó? Con intencionalidades de recaudar más poderes. Hay que lanzar la Constitución de Montecristi al canasto. Allá. Y dictar una nueva Constitución, o yo he planteado poner en vigencia la Constitución del 98. Nueva. O poner en vigencia la Constitución del 98. Pero hay que enfrentar las realidades, hay que enfrentar, no seguir con estas barbaridades que surgen de Montecristi. Otra constituyente complicado, ¿no? Nuevamente un enredo político gigantesco. Por eso yo creo, Gonzalo, que el análisis que acaba de hacer Jorge con respecto a esta facultad interpretativa de los artículos que usted gentilmente lo leyó para la ciudadanía. Enseñado magníficamente a colegir. Exactamente. Fue hecha, dada en relación con la pregunta 3 de la consulta popular. Y por eso yo creo que es muy importante esta relación que hizo el doctor Julio César cuando hizo esta solicitud de interpretación de estos artículos en relación. Por eso es que tenía la Corte Constitucional esa competencia, porque de lo contrario, si era exclusivamente la ley, obviamente ahí Mauro Terán tenía razón, pero no es esa el sentido, sino en la norma constitucional en relación. Y yo creo que esa competencia quedó claramente, y para mí, si bien es cierto, Mauro, yo comparto el hecho de que tenía que tener una
en cierta forma beneficia a ellos también, pero bueno, entonces no vamos a tener un órgano dentro del Estado que tiene que dar una respuesta a esta situación, o vamos a pedir que ellos, que la Corte se excluya de la interpretación. Yo creo que tenemos que ser maduros y tenemos que saber que estos son unos procesos institucionales y que estamos confiando en una Corte Constitucional que todos nosotros celebramos que esté constituida por esos miembros y que están haciendo un ejercicio absoluto de sus competencias. Nadie puede negar que este dictamen de interpretación está contenido en la Constitución, desarrollado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en la forma que lo ha establecido brillantemente Jorge, y por consiguiente yo creo que podemos discutir políticamente si es que era o no conveniente, pero si no se tomaba estas decisiones, el problema hubiese sido más grave y quizá si es que el nuevo Consejo tomaría decisiones sobre las designaciones, sobre las facultades extraordinarias que el pueblo ecuatoriano le dio en las urnas y que estaban legitimadas, entonces estaríamos después en problemas diciendo ¿por qué la Corte no tomó decisiones? Es decir, tenemos que aceptar que sí, que hay estos momentos, que hay estas situaciones políticas, pero que se están haciendo el ejercicio de competencias constitucionales. Lo grave es que se está tomando decisiones sobre presunciones, no sobre hechos. Pero la facultad interpretativa lo tiene. No, eso no tiene, porque hay un pedido. El Consejo de Participación Ciudadana va a revisar lo anterior. Estamos presumiendo. No. Y sobre presunciones de interpretar. En contra de interpretación. No, hay una petición del doctor Julio César de interpretación, no es presunción. Claro. Claro, o sea, se pronuncia la Corte Constitucional a partir de la acción interpuesta de interpretación de las facultades del Consejo Transitorio, a partir de la petición realizada por el doctor Trujillo como presidente de la Función de Transparencia y Control Social. Pero esa demanda se basa en una presunción. No, yo creo que más bien tuvo relación con varias cuestiones que, si se analiza el dictamen, se van a observar. Claro. Hay 5 preguntas que formula el presidente de la Función de Transparencia relacionados con esta articulación entre lo que supone el artículo 3, el anexo 3 de la consulta popular, y por otro lado el 208, los numerales 9, 10, 11 y el 209. ¿En qué sentido? En cuáles son las facultades normativas que posee el Consejo de Participación para evaluar y potencialmente cesar a los miembros de las autoridades de control. Y por otra parte, advertir qué tipo de relación existe entre estas normas dadas por la consulta popular con los alcances de interpretación del artículo 208 y 209. No olvidemos que precisamente esos artículos hacen alusión a la designación de las autoridades de control, y por otra parte el 209 hace alusión a estas comisiones ciudadanas, que es el órgano establecido para llevar a cabo los concursos. En esa medida, entonces, creo que esa suerte de articulación que hace entre lo que era lo que se consultó en la pregunta y el régimen de transición del 3 con el artículo 208 y 209 permite que la Corte Constitucional admita a trámite, como en efecto lo hizo, y el día de ayer emitió el dictamen correspondiente. Por otra parte, recordar que cualquier Estado constitucional en estos días interpreta la Constitución de modo generalmente obligatorio la Corte o los tribunales constitucionales. Y esto da cuenta en una cuestión teórica que no es baladí. Es esta suerte de tránsito que se denomina de un estado de legalidad a un estado constitucional. En esta idea del estado de legalidad, no digo que ahora no tenga supremacía constitucional la Constitución y las tareas de la Corte en base al principio de soberanía popular, pero un estado legal en donde la ley era la principal fuente de derecho y era el órgano que emitía la ley, el Parlamento legitimado democráticamente por los ciudadanos, tenía esa facultad de interpretar obligatoriamente la Constitución. En un Estado constitucional, y no es el Ecuador y no es la Constitución de 2008, esto pasa en cualquier país vecino, en países de la región, en países europeos que tienen una alta tradición en sus tribunales y cortes constitucionales, Italia, Alemania, España, los que interpretan de modo generalmente obligatorio la Constitución son los tribunales constitucionales. ¿Cuándo interpreta la Constitución el legislativo, el Parlamento? Interpreta la Constitución cuando desarrolla los contenidos de la Constitución, cuando crea las leyes. El marco que le establece la Constitución, ¿no es cierto?, el límite, el contenido esencial de los derechos que debe ser respetado por parte de la legislatura cuando, interpretando la Constitución, desarrolla posteriormente en sede legislativa los contenidos de la Constitución. Bien. Pero esta idea de interpretar de modo generalmente obligatorio no es una cuestión que ocurre solamente en el escenario ecuatoriano.
es propio del Estado constitucional de nuestros días y es observado por cualquier democracia constitucional de la región, así como de otras partes del mundo. La crónica del diario El Universo, al mencionar que la Corte Constitucional resolvió este dictamen interpretativo, no obstante, aclara el redactor y aclara el Consejo de Participación de Trujillo que los nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana no ostentan las competencias extraordinarias del régimen de transición. No ostentan las competencias extraordinarias del régimen de transición y por tanto no pueden revisar las decisiones de sus antecesores. Con ello, aclara que una vez que fenezca el régimen de transición con el que funciona el actual Consejo, el nuevo pleno deberá acatar lo que contempla la Constitución en el artículo 208. Con esto le dice, además, le dice el Consejo, además deben recordar ustedes los nuevos que no pueden interpretar, se podría decir. Revisar, exactamente. Revisar es la palabra. O está por demás afirmar aquello. Y entonces, ¿para qué el dictamen interpretativo? Esa es la parte que no logramos entender, doctor Mauro Terán. Respeto las opiniones del doctor Quintana. Es decir, el doctor Benavides, Jorge Benavides. Jorge Benavides. Estaba refiriéndome a la Sí, ya. Pero yo creo que la interpretación concreta de la Constitución sí corresponde al juez, en el caso específico. Pero la interpretación abstracta de la Constitución compete al legislador. ¿Y por qué les llaman abstracta? Porque es genérica la abstracta. La concreta es en un caso específico, esa se compete al puntual. Juez. Pero en lo abstracto le compete al legislador hasta la Constitución del 98. ¿Quién interpretaba la Constitución con carácter generalmente obligatorio? La Asamblea. Y es lo que pero viene usted. Montecristi, y en Montecristi a alguien se le ocurre, no pasemos a la Corte Constitucional. No creo que fue porque a alguien se le ocurrió, sino por las lecciones que la política... Por los objetivos que perseguía. Claro. Por los objetivos. Yo estoy de acuerdo con el doctor Terán. La Asamblea, el Parlamento, sí interpreta la Constitución, por supuesto, pero como señalaba, interpreta cuando desarrolla la ley los contenidos que establece la Constitución. Entonces, por supuesto que es un intérprete importante, pero decimos que la interpretación final, la interpretación última, la tiene la Corte Constitucional. ¿Y por qué se da esto? Porque si la Corte Constitucional, por un lado, es el máximo órgano de control constitucional, en definitiva, ¿quién controla? A la tarea que realiza el legislador. Imaginémonos el supuesto que una interpretación dada por la Asamblea Nacional es contraria a la interpretación que hace la Corte Constitucional. Si dijésemos que tiene la interpretación generalmente obligatoria a la Asamblea Nacional, ¿cuál de las dos interpretaciones tendría la última palabra? ¿La de la Asamblea Nacional o la de la Corte Constitucional? Entonces, para poder comprender esa facultad que tiene la Corte Constitucional de ser el guardián de la Constitución, no se puede entender sin que se le otorgue la facultad obligatoria de interpretación. Esto es que todos interpretan la Constitución, pero en definitiva, quien tiene la última palabra cuando se interpreta el texto constitucional es la Corte Constitucional. Y no es una cosa que solamente se estableció, disculpe, doctor Terán, en esta Constitución. Y si en el nuevo Consejo de Participación está enancado el Alexis Mera, estamos fritos. Bueno, ya son cuestiones de carácter político. No, porque de eso se trata, pues. Pero en principio, o sea, ¿por qué se da el dictamen de interpretación, que es lo que estábamos discutiendo? No, pero cuando hablamos del dictamen de interpretación, ¿por qué se da? Porque en su momento el presidente del Consejo de Participación hizo la consulta a la Corte Constitucional sobre la aplicación de este régimen de transición, de la pregunta 3, respecto a las competencias que tiene un Consejo ordinario que son distintas de un Consejo extraordinario.
O sea, ese es el fundamento. La Corte Constitucional no se pronuncia de oficio. Lo que existe es que hay una petición y la Corte, una vez que aboca conocimiento, que hay una ponencia, que el Pleno resuelve con los 9 votos de los 9 integrantes del Pleno y finalmente da respuesta a esta petición formulada por el doctor Trujillo. Ahora, la particularidad y lo que se discute es que si el Consejo Extraordinario fue o no un poder constituyente originario, fue o no una asamblea. Técnicamente no sería un poder constituyente, porque no es una asamblea, pero en la práctica actuó como un poder constituyente. Y eso da cuenta de los problemas graves de institucionalidad que hay en el Ecuador. Ciertamente, hablar de excepcionalidades, frágil, ¿no? Exacto. Estamos hablando permanentemente. Este año se cumplen 40 años del retorno a la democracia. 3 constituciones de por medio y producidas en momentos políticos distintos. Y sin embargo, no entendemos los ecuatorianos comprender que por muy de derechas que uno pueda ser o muy de izquierdas, debe comprender a la Constitución como ese marco de cooperación que permite la vida común de los ciudadanos. La Corte Constitucional interpreta la Constitución de acuerdo al sistema vigente de Montecristi. ¿Y quién ejecuta la interpretación de la Constitución? La misma Corte Constitucional. Entonces, yo interpreto, yo ejecuto, yo controlo. Eso es una dictadura. Ahí está la barbaridad de Montecristi. Yo siempre señalé de eso. ¿Por qué? Porque si le interpreta el órgano legislativo, ahí sí el órgano jurisdiccional constituyente es el que tiene que aplicar, pues. Pero yo interpreto, yo aplico, yo legislo, yo cumplo. ¿Ah? Es indispensable el dictamen. Para bien ahora sí, por eso digo, pero yo estoy señalando lo torcido del sistema, lo absurdo del sistema. Está vigente, yo no estoy diciendo que no tiene facultad la Corte, la tiene, está vigente en la ley de garantías jurisdiccionales, está vigente. Pero eso es absurdo, esa es una de las perversiones que vinieron de Montecristi y eso hay que procurar cambiar, porque no podemos seguir viviendo con perversiones, con degeneraciones del sistema. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya no haya salida. Pero con este electorado que deambula, no hay seguridades de rescatar un producto coherente con la República, con el país, con la democracia, con el respeto a las instituciones, que es lo que más debemos nosotros. Pero tenemos para largo trecho esta discusión. ¿Algo quiere agregar, doctor Benavides? En definitiva, sostener que el dictamen de interpretación lo que hace es señalar de modo explícito que los consejeros del Consejo Ordinario... ¿Usted está de acuerdo con ese dictamen interpretativo? La próxima semana, sustancialmente, por supuesto, no pueden revisar lo hecho por el Consejo Extraordinario. El Extraordinario tuvo potestades extraordinarias dadas por un mandato popular, y en esa medida las decisiones, aunque es cuestionable en términos de una técnica jurídica que explique al tenor literal lo que ocurrió, la realidad política superó a lo que decía la realidad jurídica. Y en esa medida las facultades extraordinarias que tiene el Consejo de Participación, que saldrá de sus funciones la próxima semana, actuó en la práctica avalado por un mandato popular y procedió a cesar respetando el debido proceso y a nombrar a las nuevas autoridades. Y en esa medida el Consejo que se posesiona la próxima semana, modestamente, yo creo que no tiene facultades para revisar lo hecho por el Consejo Extraordinario. Otra cosa es lo que puede ocurrir en el escenario político. Eso es otra cosa. Y eso ya se analizará en otro contexto. Buscando la verdad con didáctica democrática. El noticiero de la verdad y